Hola, soy Mauricio José Schwartz, bienvenidos a nuestro repaso semanal de noticias. ¿Qué fue eso? Con algunos comentarios que difícilmente escuchará donde suele escuchar noticias y algunas noticias que tampoco. Me resulta muy difícil, pero tengo que pedir su apoyo en nuestras plataformas de crowdfunding, Patreon y GoFundMe, porque lo necesitamos para poder seguir haciendo tanto los proyectos que ya tenemos como proyectos nuevos que ya están en el horno, para que haya voces distintas en los medios y usted se forme su propio criterio. Empezamos. Vamos con lo que ya es una sección, los Estados Unidos de ¿qué fue eso? Usted lo oyó aquí primero el 11 de enero. Así que lo más probable es que pierda, como siempre, por sus propios medios, aunque luego pronunciará muchos discursos diciendo que ganó el enfrentamiento con el Congreso Demócrata. Tal como previmos, Donald Trump ha perdido el enfrentamiento con el Congreso Demócrata, concretamente con esta mujer, Nancy Pelosi, la líder de la mayoría demócrata en el Congreso. Todo intento por convencerla de que asignara los $5.700 millones para el muro en la frontera resultó inútil, y al final el presidente se rindió sin que los demócratas se despeinaran siquiera. Como previmos, Trump ha tuiteado que su decisión de reabrir el gobierno no es una concesión en modo alguno, y amenaza con que el 18 de febrero volverá a cerrarlo, cosa muy dudosa. Como parte de su campaña por el muro fantástico, Trump ha empezado a tuitear números alarmantes, como el de que hay 25.772.342 inmigrantes ilegales exactamente, en lugar de los más o menos 11 millones que calculan las agencias dedicadas a esta tarea. La precisión del número es, por supuesto, una fantasía más que nadie, ni siquiera Trump se cree. Para mayor enfado de Trump, uno de sus más cercanos colaboradores y entusiastas apoyos, Roger Stone, fue arrestado por el FBI acusado de 7 delitos y liberado con una fianza de $250.000, declarándose totalmente inocente. El principal delito que se le imputa a Stone es haber estado en contacto con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, con objeto de que éste ayudara a dañar la campaña de Hillary Clinton, liberando más correos electrónicos que habían sido obtenidos mediante un hackeo del gobierno ruso que de alguna forma llegó a Wikileaks. El juego de Julian Assange ha sido cada vez más oscuro y su papel en las elecciones de 2016, además de su cercanía con el gobierno de Vladimir Putin, lo han puesto en una situación muy incómoda, especialmente después del cambio de gobierno en Ecuador, cuyo actual presidente, Lenín Moreno Garcés, no lo ve con la simpatía que solía tenerle el anterior mandatario, Rafael Correa. Sus acciones recientes hacen que resulte cada vez más difícil para sus fans seguirlo considerando un héroe de la democracia y la libre expresión y despreciando las acusaciones en su contra por faltas sexuales que en Suecia se consideran, y esto no debería olvidarse, delitos graves. Sigue el camino hacia las elecciones del 26 de mayo en las que se elegirá a todos los concejales de todos los ayuntamientos de España, además de los gobiernos de 13 comunidades autónomas, los escaños de las 38 diputaciones provinciales, organismos de dudosísima utilidad, los 10 consejos insulares de Baleares y Canarias, 3 diputaciones forales y los europarlamentarios españoles. Algunos votantes tendrán en sus manos 5 o 6 papeletas. Unas elecciones así inclinan a los votantes a ir por un solo partido en todos los casos, algo que resulta menos complejo que analizar propuestas y candidatos, lo que en condiciones normales tiene peso sobre todo en las elecciones de ayuntamientos y gobiernos regionales. Frente a esta macroelección, los partidos políticos españoles han caído en confusión. La llegada de la ultraderecha electoral a través de Vox ha agitado y dividido a partidos de derecha tradicional como PP y Ciudadanos, donde los más radicales se han envalentonado y han alzado la voz. Mientras tanto, la izquierda vive divisiones, renuncias, creación de nuevos partidos minúsculos sin posibilidad de obtener cargos, pero capaces de dividir y hacer irrelevante el voto de la izquierda, y nombramientos de candidatos que no tienen nada que ver con los partidos que los promueven. Así, el que fuera coordinador general de Izquierda Unida de 2000 a 2008, Gaspar Llamazares, anunció este 1 de febrero que abandona su antiguo partido a resultas de su enfrentamiento con el actual coordinador, Alberto Garzón, surgido del rechazo de Llamazares a la fusión de Izquierda Unida con el otro partido de extrema izquierda, Podemos. Mientras tanto, José Antonio Pérez Tapias, que en 2014 compitió contra Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, luego fue uno de sus más entusiastas apoyos en 2016 y luego abandonó el PSOE en 2018 con muy malos modos, se ha unido ahora a la Red Municipalismo en Común de Andalucía, una escisión de Podemos. En otras comunidades como Asturias, los cismas, renuncias y reacomodos de Podemos y el descontento entre amplios grupos de las bases de todos los partidos de izquierda se hacen evidentes. Lo que parecen olvidar algunos en este juego de tronos menores, que a veces parece más un juego de sillas musicales, es el votante, el ciudadano, la gente para la cual supuestamente se hace la política.
oírlo, ofrecerle soluciones, darle motivos para votar a uno o a otro. Vox capitaliza el descontento hoy como hace 5 años lo hizo Podemos, a los dos extremos de la izquierda y la derecha. Y aunque el recorrido de Vox sea tan breve como el del igualmente artificial partido de Pablo Iglesias, el hecho es que no se les está oponiendo una propuesta política sólida que invite a la participación política de la ciudadanía, una participación al menos decidida, si no puede ser entusiasta. El 29 de enero, el Tribunal Supremo de la India rechazó concederle la libertad bajo fianza a la monja conocida como Hermana Concilia, arrestada y bajo prisión preventiva bajo sospechas de tráfico de menores de edad. La Hermana Concilia es una de las monjas de las Misioneras de la Caridad fundadas por la albanesa Agnes Gonsha Boshayu, mejor conocida como la Madre Teresa de Calcuta, que fundó la orden en 1950 y la encabezó hasta su muerte en 1977. La Madre Teresa fue, aún en vida, objeto de graves acusaciones. El médico indostano-británico Arup Chatterjee denunció la situación poco higiénica del hogar para agonizantes de la monja, donde, señaló, no se daban analgésicos ni se administraba atención médica que podría ser salvadora, pues el acento estaba en conseguir que musulmanes e hindús se convirtieran al catolicismo en su lecho de muerte, algo que, creía Teresa, le daría un mejor lugar en el cielo a ella cuando muriera. Chatterjee y el periodista británico Christopher Hitchens también documentaron que las colosales sumas de dinero que recibió la orden en forma de donaciones nunca se convirtieron en una sola escuela o en un solo hospital. Como contamos en un vídeo de 2015, a partir de ese año, las Misioneras de la Caridad paralizaron unilateralmente las adopciones en los orfanatos que administran, negándose a entregar a niños temerosas de que fueran adoptados por solteros o por parejas homosexuales o no convencionales, precisamente porque las leyes de la India cambiaron ese año para permitir esas adopciones. La investigación, que data de mediados de 2018, indica que Concilia, directora de uno de esos orfanatos, recibió dinero a cambio de asignarle un niño de adopción a una pareja y después se negó a cumplirles. Por lo mismo, el gobierno estatal de Jharkhand revocó la licencia de las Misioneras de la Caridad para seguir manteniendo el orfanato Nirmal Hriday. Lo que queda por preguntarse es por qué se permite que organizaciones religiosas cuyo reino no es de este mundo y cuyos intereses ciertamente no son los de los niños, mantengan, administren y dirijan orfanatos, como si no se hubieran ya tenido suficientes lecciones en la historia sobre lo poco recomendable que es esta práctica y sus malos resultados. Los orfanatos deberían estar a cargo de los gobiernos y estar sometidos a exigencias de transparencia y rendición de cuentas a las que no están habituados los monjes de ninguna religión. El 27 de enero, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos entregó 4 premios a promotores del equilibrio de género, mismos que fueron recogidos por 4 hombres, lo que provocó la esperable burla y protesta en las redes sociales. Importaba poco que 3 de los premios fueran a instituciones como la mejor entidad gubernamental, la mejor autoridad federal o la mejor iniciativa en apoyo al equilibrio de género. Los premios bien podían haber sido recogidos por alguna mujer de las instituciones ganadoras. Es conocida la situación de la mujer en países regidos por la ley islámica, la Sharia. Los Emiratos Árabes Unidos son una federación de monarquías medievales regidas por la Sharia y el responsable de entregar los premios, el vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, fue acusado hace poco de secuestrar y torturar a una de sus 14 hijas que ha tenido con sus 6 esposas cuando ella trató de independizarse. En los Emiratos Árabes las mujeres no pueden casarse sin permiso de un guardián masculino, es ilegal que una musulmana se case con un no musulmán, las palizas a las esposas son legales y los derechos humanos en general para hombres y mujeres son una entelequia. Pero la situación tiene contradicciones. El 95% de todas las chicas van a la universidad. Hay 8 mujeres en el gabinete de los Emiratos Árabes Unidos. Las mujeres ocupan 20% de los sitios del Consejo Federal Nacional y 2/3 de todos los puestos del sector público. Y los Emiratos Árabes Unidos han firmado todos los tratados para proteger los derechos de la mujer y se consideran líderes en igualdad de género en la región. Claro, compitiendo con Arabia Saudí o Qatar. En este contexto, el tema de los derechos de la mujer no se puede aislar de los derechos humanos y de todas las ideas de la Ilustración que estos países rechazan como base de su convivencia. Cito a Rana Al-Mutawa, con 2 maestrías en Relaciones Internacionales y en Política Pública en universidades de Estados Unidos y de Tokio, Japón, que está preparando un libro sobre la lucha de la mujer en los Emiratos y ha sido profesora universitaria. Dice: creo que se han conseguido muchos avances. Eso es asombroso y apreciable
apreciamos y reconocemos estos logros, pero la conversación no debería terminar con la creencia de que hemos recibido todos nuestros derechos. Así, más que solo ser una oportunidad para el tuit sarcástico facilón, el caso debería llamar a la reflexión sobre una situación hija de tradiciones consolidadas, integrismos religiosos y sobre todo la lucha de los musulmanes reformistas, que deberían tener el apoyo de todos los progresistas en la promoción de las ideas de la Ilustración, hasta que algunos entiendan por qué los premios entregados hace unos días son absurdos fuera del cerrado contexto del fundamentalismo y de una visión social donde los derechos son una ocurrencia, aunque tengan ministras. Quedándonos en la región, quiero dedicar unos minutos al futbolista Hakeem Al-Araibi, porque probablemente usted no ha oído hablar de él, ya que no es ni rico ni famoso y juega en un pequeño equipo semiprofesional australiano, el Pascoe Vale. Saludos a Pascoe Vale. Hakeem nació en Bahrein, pequeño país situado en el Golfo Pérsico entre Qatar y Arabia Saudita, y su vida es el fútbol. En 2011, otros futbolistas participaron en las protestas de la primavera árabe contra el rey Hamad bin Isa al-Khalifa y fueron arrestados y torturados. Hakeem Al-Araibi, que tenía unos 20 años por entonces, reclamó al Sheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, miembro de la familia real y entonces presidente de la Asociación de Fútbol de Bahrein, hoy por cierto presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, que no defendiera a los futbolistas atacados. La respuesta del régimen fue de manera muy poco sorprendente arrestar y torturar a Hakeem, a quien se condenó por quemar una estación de policía en un momento en que él estaba jugando un partido de fútbol que fue televisado. En 2014 Hakeem huyó a Australia y en 2017 se le dio la calidad de refugiado con apoyo de Amnistía Internacional. El 27 de noviembre del año pasado, Al-Araibi iba de vacaciones con su esposa a Tailandia, pero al llegar fue detenido por las autoridades de Bangkok. Desde entonces está a la espera de una posible extradición a Bahrein que podría costarle la vida o al menos cárcel y malos tratos. Esto nos recuerda el caso que comentamos aquí hace poco de Rajaf Mohammed, detenida por unas autoridades tailandesas demasiado obsequiosas con las dictaduras de la península arábica. Sheikh Salman es vicepresidente de la FIFA, aparte de sus otros cargos, y es miembro del Consejo de la FIFA. Pese a ello, la FIFA se ha unido al gobierno australiano y a Amnistía Internacional en su solicitud de que Tailandia libere a Hakeem Al-Araibi. Los problemas de los derechos humanos relacionados con el fútbol deberían ser, y no lo son, fundamentales. Como señala el New York Times, no basta que Rusia haya tenido controversias racistas y homofóbicas en la Copa que albergó en 2018. Las cifras de obreros de Asia del Sur que han muerto en la acelerada construcción de estadios y otras infraestructuras en Qatar de cara a la Copa de Fútbol Masculino de 2022 debería también ser una preocupación de todos los aficionados al deporte, no solo de las asociaciones, así sea por evitar que nuestra legítima pasión por el fútbol sea cómplice de atrocidades. Y eso empieza por no volver a elegir al Sheikh Salman como vicepresidente de la FIFA este año. Si bien es imposible no hablar del Brexit, el problema es que no hay mucho que decir del proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, desencadenado por un referéndum que convocó el entonces primer ministro David Cameron y cuyos resultados bien podrían estar a cargo de James Cameron, director de Titanic. Salvo que, en esta ocasión, toda la tripulación del barco insular del Reino Unido sabe perfectamente que va enfilado contra un iceberg. Pero nadie parece estar dispuesto a ordenar un cambio de curso. ¿Qué tanto están conscientes? El diario The Guardian informaba el jueves que 1 de cada 3 empresas del Reino Unido, 1 de cada 3, tiene planes de reubicar sus operaciones fuera del país en todo o en parte si se da el Brexit. No se necesita un doctorado en economía para saber que si una tercera parte de tus empresas se va del país, todo el país va a sufrir las consecuencias en empleos, en precios, en disponibilidad de productos y servicios y en todo el entorno económico que vive de darle a esas empresas servicios, insumos, transporte, etc. Por no mencionar los impuestos que deja de ingresar el Estado que expulsa a esas empresas. Y las cosas no son mucho mejores si solo se va una décima o una vigésima o incluso una centésima parte de las empresas de un país, especialmente si se trata de una potencia económica. La fecha de desconexión es el 29 de marzo, salvo que el Reino Unido solicite una extensión del plazo o que directamente diga, lo que puede hacer hasta el último momento, que retira su petición y se mantiene dentro de la Unión Europea.
Lo que parecen estar haciendo ahora los parlamentarios británicos para eludir su responsabilidad, y esto incluye por igual a conservadores que a laboristas, es tratar de culpar a Bruselas de que ellos no hayan aprobado el acuerdo que la primera ministra Theresa May negoció con la Unión Europea, al grado de que el miércoles le exigieron a May que renegociara con la Unión Europea los términos ya acordados. La Unión Europea, por supuesto, rechazó cualquier renegociación y el asunto lo resumió de manera clarísima a la editorialista de la revista New Yorker, Amy Davidson Sorkin. El Brexit entra en el reino de la ciencia ficción. Y será una obra de ciencia ficción antiutópica a menos que el Reino Unido salga del Brexit a tiempo. El jueves se cumplieron 50 años de que los Beatles tocaran en público por última vez, en un breve concierto que dieron en el tejado de su empresa y sello de discos Apple en Londres. Para entonces el grupo estaba en franco proceso de descomposición. Simultáneamente, se anunció que el director Peter Jackson se hará cargo de editar las 55 horas de filmación nunca vistas de las sesiones de grabación en las que el grupo de Liverpool hizo su álbum final, Let It Be, ese mismo año 1969. En 1970, parte de ese material cinematográfico que incluye el registro del concierto en el tejado, se editó en una película que ganó el Oscar a la mejor banda sonora original de canciones en 1971, un premio que poca gente sabe que también obtuvieron los Beatles, junto con un Grammy a la mejor pista original. Dos premios obtenidos después de que el grupo se disolviera en 1970, aunque la batalla legal de la separación del grupo se prolongaría hasta el 9 de enero de 1975. Mientras Jackson se dedica a darle forma de película a esas 56 horas de filmación inédita, la reflexión relevante es el enorme cambio que el rock y en concreto los Beatles provocaron en la música. Nadie que hoy considere que trabajos como El lado oscuro de la luna de Pink Floyd, In the Court of the Crimson King de King Crimson o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los propios Beatles son el equivalente moderno de las composiciones de Händel bajo Mozart, se imagina el enorme desprecio que incluso en el mundo de la música, y con muy pocas excepciones como la de Leonard Bernstein, provocaba la música de las guitarras eléctricas y la recuperación de la tonalidad, cuando los músicos serios se dedicaban a meter tornillos entre las cuerdas de sus pianos para ser vanguardistas y rompedores, o mientras se promovía para la gente una música tranquila y almibarada, alejadísima de las estridencias que traería el rock. El ejemplo recurrente, y por eso hay que contarlo, es lo que dijo el ejecutivo de la disquera Decca, Dick Rowe, al por entonces representante de los Beatles, Brian Epstein, al rechazar su primer demo. Los grupos de guitarra van de salida, señor Epstein, y llevamos desde 1962 riéndonos. Gracias por ver qué fue eso y ojalá que lo que aquí repasamos sea útil para eludir el simplismo que a veces parece permear a los medios, el mundo del clickbait, de las fake news, de los hechos alternativos y las empresas de fact-checking que no son sino validadoras de sus aliados políticos y arietes contra sus adversarios, que hay muchos hechos que no revisan. Muchas gracias. Si puede apoyar los proyectos de esta forma de hacer videos, que es claro, es distinta de lo habitual incluso en YouTube. Yo soy Mauricio José Schwartz y el próximo viernes volvemos a revisar juntos qué fue eso.